A nuestra clase de hoy. Vamos a orar, presentarnos delante de nuestro Dios y Padre. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, ya casi noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de venir, oh Señor, ante ti. Oh Señor, de hablarte, Señor, comunicarnos contigo, invocar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio tan precioso que tú nos has dado, Señor, de que podemos llamarte nuestro Padre, oh Dios. Sí, Señor, porque tú dices que somos tus hijos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo y creído en él, Señor. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, Señor. No hay, Señor, un privilegio más alto que ser de tu linaje, Señor. Oh, Señor, estar en tu genealogía, Señor. No hay un privilegio mayor, Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos, oh Dios, que ilumine, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Señor. Danos, Señor, una revelación de tu espíritu, Señor, una revelación de ti, Señor, de tu gloria. Señor, queremos conocerte, oh Dios, más y más. Queremos, Señor, entrar en esa relación de amor, de intimidad contigo, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a crecer en tu camino, Señor. Queremos, Señor, oh Señor, alcanzar la meta que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, envíanos tu luz, tu verdad, Señor. Oh Señor, y llénanos de tu espíritu, Señor, en este día, oh Dios. Llénanos de tu gracia, Señor, de tu amor, de tu bondad, Señor. Señor, que este mensaje que vamos a compartir, Señor, todos, Señor, los entendamos. Todos comprendamos, Señor, tu palabra, oh Dios. Que tu buen espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor, iluminándonos, Señor, dándonos claridad, oh Señor. Oh Señor, muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a seguir con el tema de nuestro llamamiento y vamos a compartir un tema que es un poquito similar al que vimos anterior. Este estudio lo vamos a desarrollar bajo el tema: debemos poner nuestras vidas por los hermanos y, esta es otra parte, socorrerlos en sus necesidades. La Biblia nos habla mucho de esta verdad, porque el evangelio es algo práctico. El evangelio no es simple teoría, sino algo práctico. El evangelio es vida, es algo que podemos experimentarlo ahora mismo. Entonces, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y luego vamos a leer a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Me gustaría que esos cuatro versículos los lea Zuleika. Santiago 2, 14 al 17. Y Gris va a leer Proverbios 3, versículos 27 y 28. Amén. Bien, primero de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Fíjense lo que dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Amén. Entonces, según esta escritura, debemos darnos a nosotros mismos, aún nuestras vidas, por el bien eterno de nuestros hermanos. Y eso se traduce, todo eso se traduce en una sola palabra: amor. Ese es el mensaje que más he enfatizado en todas estas enseñanzas, estudios, porque el amor aparece en todas partes en la Biblia. Y como hemos visto, cuando se habla del amor de Dios, del amor de Cristo en la Biblia, siempre dice en ese contexto, como Él se entregó por nosotros. O Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor consiste en dar lo más valioso de nosotros, dar lo mejor de nosotros. Por eso es que el amor es la virtud teológica más grande. Como dice 1 Corintios 13, el último versículo, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor consiste en darnos a nosotros mismos. Amén. Entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Cristo manifestó su gran amor por nosotros en la cruz del Calvario. Y me gusta mucho un pasaje en Jeremías 31:3, dice que Dios con amor eterno nos ha amado. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Cristo es llamado en la Biblia el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Lo que vemos hace 2000 años cuando Cristo fue a la cruz viene siendo una manifestación de lo que Dios ya había hecho en la eternidad. Porque Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Pero Él se manifestó, como dice Primera de Pedro, en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Fue una manifestación lo que Él hizo. Manifestación en carne a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahí se manifestó el Cristo eterno. Y Él manifestó su gran amor cuando Él puso su vida por nosotros. Pero nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, a ser como Él. Por eso dice el mismo verso, también nosotros, o sea, como Cristo lo hizo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Ese es el amor a Dios. Pero el versículo 17 se va a algo bien práctico. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos practicar el amor de Dios. Amén. Si lo hacemos, como dice Pablo, debemos seguir abundando más y más. Amén. Ahí no hay límites. En Dios no existe el límite. Por eso dice, debemos seguir abundando más y más
en lo que son obras de bondad, de amor, de misericordia. Amén. Entonces, si tenemos bienes, posibilidades, debemos ayudar a los demás. Amén. Principalmente a los hermanos. Veremos más tarde que eso era parte del ministerio de Cristo, el dar ayuda a los pobres. De lo que Cristo recibía, él daba a los pobres. Amén. Entonces, esto es algo práctico, no de palabra ni de lengua, como dice el 18, sino de hecho y en verdad. Debemos practicar eso, vivir la palabra. Amén. Vamos a leer Santiago 2, 14 al 17, por favor. Santiago 2:14 al 17 Ujú. dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe verdadera se pone de manifiesto cuando llevamos a cabo obras de bondad, obras de amor. Eso es lo que perfecciona la fe. Si decimos que tenemos fe, pero vemos a un hermano tener necesidad, teniendo nosotros la posibilidad de ayudarlo y no lo hacemos, esa fe no vale nada, esa fe es muerta. Amén. Entonces, la fe es algo activo. Debemos actuar, hacer cosas que Dios nos manda claramente en su palabra. Amén. Y una de esas cosas es socorrer a los necesitados. Siempre en el pueblo de Dios y en el mundo tendremos la oportunidad de participar en esa obra de gracia, en esa obra de amor, porque siempre habrán personas necesitadas. Recuerden que Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos en el mundo. Siempre habrán pobres y tendremos la oportunidad de manifestar algo del carácter de Cristo, como lo es el de ayudar a los necesitados. Amén. Santiago y Juan son muy prácticos en su mensaje. Dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ya no tienen ropa ni comida, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Como dice un adagio español, que es más fácil predicar que dar trigo. Cristo hacía las dos cosas. Cristo predicaba, pero también él multiplicaba los panes y los peces y les daba de comer. Amén. Y así debe ser su iglesia. Debe manifestar las mismas obras de nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice Proverbios 3, 27 y 28, Gris? Gris está ahí. Pris, por favor, léelo esos dos versículos, Proverbios 3, 27 y 28.
Ok, ya va. Dice así, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amén, amén. Entonces, son claros esos pasajes, ¿verdad? No debemos negarnos a hacer el bien a quien es debido si tenemos la posibilidad de hacerlo. Amén. Debemos socorrer siempre a los necesitados. Ese es uno de los sacrificios que se mencionan en Hebreos 13, que debemos practicar. En Hebreos capítulo 13 dice los versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el 16 dice, habla de un sacrificio aún más importante, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de hacer bien y de la ayuda mutua. Dios se agrada de esos sacrificios. Amén. Entonces, el mensaje es claro en la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Y luego Doris va a leer a Juan 13, Juan capítulo 13, versículos 27 al 29. Fíjense lo que dice Gálatas 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, en el contexto de ayudar, de socorrer a otros. No debemos cansarnos nunca de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, no debemos cansarnos nunca de hacer el bien. Dios dice, a su tiempo segará si no desmayas. Amén. A su tiempo veremos la cosecha de eso que estamos sembrando. Recuerden cuál es la ley de la siembra. La siembra tiene sus leyes y les voy a dar dos. La primera es que uno cosecha exactamente lo que siembra, en el sentido de que si uno sembró un grano de habichuela, uno cosecha habichuela. Es exactamente lo mismo que uno cosecha. Lo segundo es que lo que nosotros sembramos, lo cosechamos multiplicado. O sea, sembramos un grano de habichuela, pero cosechamos una mata que nos produce miles de habichuelas. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. A su tiempo veremos esa gran cosecha. Amén. Si no desmayamos. Entonces, dice Pablo, según tengamos oportunidad, no desaprovechemos nunca la oportunidad de sembrar. Amén. Dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Amén. La ayuda mutua. Amén. ¿Qué dice Juan 13, 27 al 29, Doris? Sí. Del 27 al 29 Sí. dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, no que vas a hacer, lo que vas a hacer, hazlo.
más pronto, porque ninguno de los que estaban a la mesa entendieron por qué les dijo eso, porque algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que le diese algo a los pobres. A la mente de los discípulos solamente vino una sola cosa cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Una sola cosa le vino a la mente a los discípulos. Eso significa que era algo muy habitual en el ministerio de Cristo. Recuerden que Judas era, por llamarlo así, el tesorero. Él era el que llevaba la bolsa. Era algo habitual en el ministerio de Cristo. Es lo que revela este pasaje. Socorrer a los pobres, enviar ayuda a los pobres. Porque eso fue lo que ellos interpretaron de esa palabra de Cristo. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, el Señor Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Y Él dice en Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Siempre vamos a tener pobres a nuestro alrededor, siempre. En Deuteronomio 15 el Señor lo había dicho eso también. Siempre habrán pobres, personas necesitadas, personas a quienes podemos socorrer, extenderle la mano. Fíjense qué fue lo único que le encargaron los apóstoles al apóstol Pablo y a Bernabé. Lo único que le encargaron a ellos fue esto. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso fue lo único que el apóstol Pedro y los demás apóstoles le encomendaron al apóstol Pablo y a Bernabé, que se acordaran de los pobres. La iglesia primitiva era una iglesia generosa, una iglesia desprendida, y así será la iglesia del fin también, la iglesia de estos últimos días. En Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso se hacía en la iglesia primitiva. Repartían a todos según la necesidad de cada uno. En Hechos 4:32 al 35 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso hacía la iglesia primitiva. Era una iglesia que socorría a los pobres, una iglesia desprendida, una iglesia que no tenía amor al dinero. Esa era la iglesia, esa iglesia gloriosa que vemos en el libro de los Hechos. Amén. Entonces ellos tenían un corazón generoso. En Hechos 6, versículo 1, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Amén. Entonces, diariamente se le daba una ración a las viudas, diariamente, en la iglesia primitiva. Y según Santiago,
Eso de socorrer a personas necesitadas como las viudas, los huérfanos, los pobres, esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Fíjense lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar ahí se refiere a socorrer, a darle ayuda, a extenderle la mano a esos necesitados, huérfanos y viudas. Y recordemos que Dios, nuestro Padre Celestial, en el Salmo 68:5, Salmo 68:5 dice que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Entonces, ¿y qué es lo que hace un padre? Cuidar, sustentar, criar, contribuir al desarrollo de sus hijos. Eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Y nosotros debemos imitar a nuestro Dios y Padre. Entonces, como ya vimos, la iglesia de Hechos es una iglesia generosa. Y nosotros estamos llamados a imitar a la iglesia de Hechos. Amén. Y mi convicción es que en estos tiempos será aún mucho más glorioso. La generosidad será mucho más amplia. Porque recuerden que la gloria postrera de esta casa, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, dice que será mayor que la primera. Amén. Todo será mayor en estos postreros tiempos. Amén. Yo recuerdo que hace unos años el Señor nos dijo que Él va a levantar a hombres ricos en estos últimos días para sostener su obra financieramente. Porque los hombres y mujeres de Dios que Dios está preparando y que Dios va a levantar en estos días, en estos últimos días, van a estar dedicados por entero a la obra de Dios de manera exclusiva. Y es que el tiempo no nos va a dar para otra cosa. El tiempo no nos va a alcanzar para otra cosa, solamente para la obra de Dios. Recuerden que la Biblia dice en Joel 2:28 en adelante, que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne en estos últimos días. Dios va a derramar su espíritu. Y cuando Dios cumpla esa promesa de ese derramamiento del Espíritu Santo, va a haber una cosecha mundial de almas. Habrán millones y millones de personas viniendo a los pies de Cristo. Cientos de millones, quizá miles de millones. Porque la Biblia dice en Zacarías 13, versículo 8, que Dios va a rescatar, va a salvar a la tercera parte de la tierra. Si calculamos, si hacemos un ejercicio matemático, y actualmente hay alrededor de 8,000 millones de personas en el mundo, entonces una tercera parte, estamos hablando de 2,700 millones de personas. Entonces, por eso es importante que estemos aquí en estos estudios, porque Dios nos está preparando para lo que viene. Se va a requerir de muchos obreros fieles a Dios. Personas que amen la palabra de Dios y la enseñen a sí mismos. ¿Y saben algo? Dios nunca ha improvisado. Dios siempre utiliza en los avivamientos
a personas que Él mismo ha preparado de antemano. Esos pastores, maestros de estos últimos días van a tener mucho trabajo, porque como dice Cristo, la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, pero dice, más los obreros son pocos. Entonces, debemos seguir preparándonos. El Señor puso en mi corazón hace muchos años, cuando yo nací de nuevo, lo primero que puso en mi corazón es hacer dos cosas de manera constante, que es orar y leer la Biblia. Ese ha sido eh, mi principal dedicación en los últimos 29 años de mi vida. Pasar tiempo en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Y yo, en lo que resta, quiero dedicarle aún más tiempo a esas dos cosas. Porque yo anhelo, y creo que ustedes también deben anhelar, yo quiero que ustedes participen. Yo anhelo participar en ese gran avivamiento que viene. En ese gran avivamiento, en esa gloria postrera. Todos debemos aspirar a participar, pero debemos prepararnos. La clave es, como les he dicho en muchas ocasiones, santificarnos, o sea, consagrarnos a Dios. Nos consagramos por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, una vida devocional a Dios, una vida totalmente entregada a Dios. Esa es la verdadera adoración. Amén. Entonces, muy pronto veremos que la mies es mucha, pero mucha de verdad. Cuando Dios dice mucho es porque es mucho. Habrá una cosecha mundial muy grande. Y por eso el Señor está poniendo esto en nosotros, este anhelo de prepararnos, de aprender su palabra. Amén. Mi anhelo es que el Señor me encuentre, como dice aquí en Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24, versículos 45 al 47. Que el Señor nos encuentre haciendo esto que vamos a leer ahora. Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando alimento. Dando alimento. ¿A qué alimento se refiere Cristo ahí? Se refiere exactamente a lo que estamos haciendo en este momento. Compartiendo el pan vivo, la palabra de Dios, el trigo de los cielos, el alimento espiritual. Que el Señor nos halle así, discipulando, enseñando a otros, enseñándole el camino del Señor. ¿Qué sucederá si el Señor nos halla haciendo estas cosas? Dando alimento. Dice el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si el Señor nos halla haciendo esas cosas, nos pondrá sobre todos sus bienes. Recuerden que nosotros
tenemos una herencia y la herencia es Dios mismo. Él nos va a poner sobre todos sus bienes. Amén. Esas joyas celestiales. Vamos a leer en Isaías 58, versículos 6 al 11. ¿Quién podría leerlo, por favor? Isaías 58, 6 al Yo 11. puedo. Sí, por favor. Del 6 al 11 me dijo. Sí, Puedo leer. sí. Dice así. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Continúo. Hasta el 11. Ok. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén, amén. Ahí está hablando de un ayuno, del ayuno que más agrada a Dios. En estos días hablamos de ayuno. Este es otro ayuno bíblico y seguramente el más importante. Dios dice que el verdadero ayuno es, versículo 7 ahí, partir el pan con el hambriento, compartir el pan y a los pobres errantes albergar en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Ahí cuando habla de partir el pan con el hambriento, se refiere tanto al pan físico como al pan espiritual, como estamos hablando, enseñar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es el pan de vida. Amén. Entonces debemos compartir ambos panes, como lo hacía Cristo. Él les daba el pan de su palabra y también les daba el pan físico. Amén. Entonces ahí hay una serie de promesas preciosísimas si nosotros compartimos el pan con el hambriento. Nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, otra vez lo enfatiza, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Siempre andaremos en la luz si hacemos esas cosas. Recuerden que la Biblia habla en Primera de Juan de los que andan en luz y dice que si no amamos a nuestros hermanos, no andamos en luz, estamos en tinieblas. Entonces la luz habla de andar en amor, de amar a nuestros hermanos. Amén. Entonces Jehová te pastoreará siempre, versículo 11, y en las sequías saciará tu alma. Como saciamos al alma hambrienta, al hambriento, Dios también promete saciar nuestra alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Todo eso si saciamos al alma afligida.
Porque como veíamos hace un momentito, Pablo dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Pero no vamos a cegar en ese caso el vaso de agua que le estamos brindando a esa alma sedienta. No un manantial Dios nos promete. Amén. Dios nos promete un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Amén. Quiero leer ahora en Isaías 50, versículo 4. ¿Podría leerlo, Zuleika? Isaías 54. Sí, dice así. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansancio. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén, amén. Entonces ahí habla de hablar palabras, saber hablar palabras al cansado. Esa expresión, saber hablar palabras al cansado, de la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas dice, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. La otra área es, debemos darle una palabra de ánimo a aquellos que están fatigados, cansados. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado la fatiga y el cansancio, y Dios nos ha reanimado, por lo general a través de un vaso de Él, de un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces debe haber reciprocidad. Nosotros también debemos hacer lo mismo, darle una palabra de ánimo a otro. Ustedes saben que el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé. Eso está en Hechos 4:36. Él era el hijo de consolación, pero esa palabra hijo de consolación o paraclesis en el griego es también hijo de aliento, hijo que da ánimo. Eso era Bernabé, una persona que animaba a otro, que le daba palabras de aliento a otros. Y eso lo hemos visto cuando estudiamos cuál es, por decirlo así, la función de un profeta. O sea, cuando un profeta nos da una palabra, la Biblia dice que esa palabra debe ser de edificación, exhortación y consolación. Si se sale de esos parámetros, no es una profecía de Dios. Amén. Porque el que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, para darle ánimo, nunca para tumbarnos, derribarnos. No, el propósito de Dios es levantarnos, levantar al caído. Amén. Socorrer a los necesitados. Eso es el plan de Dios. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se quede postrado en el desierto. Él no quiere que nadie perezca. Por eso Dios siempre tiene hombres y mujeres a través de los cuales nos puede dar una palabra de aliento, de consolación. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos manifestando misericordia. Amén. Estamos siendo misericordiosos con ese hermano. Y hay una promesa que Cristo nos hace en Mateo 5:7, y es que los misericordiosos recibirán misericordia. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar, tarde o temprano. Amén. Romanos 12:9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Sin fingimiento, un amor sincero. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que fluya ese amor.
Y ustedes saben que una de las características del amor es la que vemos en 1 Corintios 13:5, donde nos dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. El amor se preocupa por el bienestar del otro, pero no busca, el amor no es egoísta. Hay un hermano que dice, él enseña que en el cielo la única persona que no pensará en ti mismo, la única persona que no pensará en ti mismo eres tú. Después todos en el cielo estarán pensando en lo que es mejor para ti, en tu bienestar, porque en el cielo no hay egoísmo, en el cielo hay amor, donde cada uno procura es el bienestar del otro. Amén. Es mucho mejor ese reino que este reino mundano, donde donde la gente piensa en sí misma, el yoísmo, el egoísmo, el ego. Es mejor como está ordenado el reino de Dios, donde todos procuran lo que es mejor para el hermano. Amén. Nunca lo que es mejor para sí mismo, sino lo mejor para los demás. Así es el reino de Dios. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así es el reino de Dios. Ahí nadie busca su propio bien. Todo el mundo procurando el bienestar del otro. Amén. Ese es el reino de Cristo y de Dios. Mardoqueo, como ya vimos en una clase anterior, es un ejemplo de amor fraternal no fingido. Como lo vemos al final del libro de Esther, dice Esther 10, versículo 2 en adelante, dice, y todos los hechos de su poder, o sea, de los hechos del rey Asuero y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Dios dice que Mardoqueo fue segundo en el reino del rey Asuero. Él fue grande, fue la segunda persona más importante en ese reino. Pero Dios da la razón al final, porque procuró el bienestar de su pueblo. Entonces, Mardoqueo es una figura de los hombres y mujeres que Dios va a levantar en estos últimos días, quienes tendrán un corazón para procurar el bienestar de otros, estando dispuestos aún a dar su vida, dar lo mejor de sí. Como vimos en Moisés y Pablo, que estaban dispuestos hasta ser separados de Cristo e ir al infierno por causa de los hermanos. Nehemías es otro ejemplo de amor fraternal no fingido. Fíjense, en Nehemías 1, versículo 11, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, delante del rey, porque yo servía de copero al rey. Nehemías tenía seguramente una de las funciones más importantes en el reino del rey Artajerjes. Él era el hombre de más confianza del rey.
¿Cómo lo sabemos? Porque dice que él era el copero del rey. Y esa era la función de más confianza. Porque alguien que no fuera de confianza, alguien que no fuera alguien cercano al rey y que, por ejemplo, tuviera alguna diferencia con el rey, desde esa función lo podía envenenar. Eso se usaba mucho en la antigüedad. Pero Nehemías, era un hombre de confianza del rey Artajerjes. Él era uno de los funcionarios más importantes en ese reino, porque él servía de copero al rey. Y el contexto aquí de esto que acabamos de leer es cuando un judío llamado, vamos ahí a Nehemías, ese judío fue allá donde estaba Nehemías a visitarlo. Y Nehemías le preguntó por el pueblo de Dios. Fíjense, dice que vino Anani en el verso 2, uno de sus hermanos, un judío. Él fue con algunos varones de Judá y Nehemías les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí él emprende una oración al Señor por el pueblo. Pero lo que yo quiero ver con ustedes ahí es la carga que él llevó por el pueblo de Dios. Un hombre que era rico, un hombre que tenía una posición tan alta. Entonces él prefirió dejar esa posición por ir a socorrer a esos hermanos de Judea. Él estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y por eso dice en Nehemías 2, versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Oigan lo que hizo él. Él se dirigió al rey para que le permitiera ir a Judá, una ciudad que lo que había era escombros. Recuerden que ellos estaban en la cautividad y quedaron muy pocos judíos ahí, porque los babilonios, ellos destruyeron hasta el templo en Jerusalén. Ellos causaron grandes devastaciones. Sin embargo, él quería ir a Judá a procurar el bien de su pueblo. Entonces, Nehemías es otro ejemplo. Y cuando hacemos eso, siempre habrá oposición de algunos que no quieren el bien del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Nehemías 2:10 dice, pero oyéndolo Sanballat, estos eran enemigos del pueblo de Dios, Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. A ellos les molestó que Nehemías fuera a socorrer a su pueblo. Amén. Entonces, Nehemías es un ejemplo de amor fraternal no fingido. Otro punto es, Nehemías llevó a cabo una serie de cosas. En el capítulo 5 de Nehemías, vemos que Nehemías abolió la usura. Él abolió la usura en el pueblo de Dios. Habían algunos que oprimían a otros, le prestaban y luego los oprimían, practicaban la usura. Él abolió esa práctica anticristiana. Amén. Otro punto es, Nehemías restauró
lo que correspondía a los sacerdotes y levitas, tal y como lo vemos en Nehemías 12:44 en adelante. Nehemías purificó la casa de Dios también, tal y como lo vemos en Nehemías 13, y enseñó al pueblo a observar el día de reposo. O sea, él llevó a cabo una serie de obras en bienestar del pueblo de Dios. Él procuró, como Mardoqueo, el bienestar de su pueblo. Amén. Daniel, el profeta, es otro ejemplo. Y de Daniel le voy a dejar de tarea que lean el capítulo 9 del profeta Daniel. Ahí Daniel hace una oración por su pueblo, una oración donde él manifiesta su amor por el pueblo de Dios, donde él se derrama por el pueblo de Dios, donde él se identifica, siendo él un hombre justo, tal y como lo vemos en Ezequiel, él estuvo dispuesto a identificarse con el pueblo de Dios. Amén. Vamos a concluir con esta partecita, algo que habíamos leído anteriormente. Y esto es en el contexto ya del juicio final, cuando el Señor venga. Mateo 25:34 al 40. Vamos a leer. ¿Quién se anima a leerlo? Mateo 25:34 al 40. Yo puedo. Mateo 25, 34 al 40. Sí. Dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Esa es la importancia de socorrer a los necesitados, principalmente, como dice Pablo, a los de la familia de la fe. Y es que cualquier cosa, por sencilla que sea, por simple que sea, cualquier cosa que hagamos, es al Señor a quien le estamos haciendo. Lo que hacemos al más pequeño es al Señor que lo estamos haciendo. Recuerden lo que hizo Judá en la clase del lunes que vimos. Judá se identificó con Benjamín y por esa razón él llegó a ser, él es el príncipe de los hijos de Israel. Él es el príncipe. José es el primogénito, pero él es el príncipe. ¿Y por qué es el príncipe? Por lo que vimos, porque él estuvo dispuesto a socorrer a Benjamín. Entonces, cuando hacemos algo, por eso debemos hacerlo bien, hacerlo con amor, hacerlo con excelencia, porque todo lo que hacemos es al Señor a quien lo estamos haciendo y nunca veamos al hombre, sino veamos a nuestro Señor. Recuerden que estamos sembrando lo que más tarde vamos a cosechar. Será una cosecha enorme, una cosecha gloriosa. Y yo les animo a que sigamos estudiemos la Biblia cada día más, pasemos tiempo orando, preparándonos, que estos son tiempos de preparación por lo que veíamos, lo que les comentaba hace un momento. La cosecha será muy grande, muy pronto. Será mucha la cosecha, la mies, y los obreros pocos.
Que nosotros seamos de esos pocos obreros que habrán. Amén. Que estemos trabajando para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y no sé si desean comentar algo o si nos despedimos en oración. Bien. Zuleika, por favor, despídenos en oración. Sí, disculpe que ahora me di cuenta que tenía el micrófono abierto y las niñas están haciendo un poco de ruido. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por haber compartido en este momento con nuestros hermanos el estudio que como cada miércoles y lunes, Señor, hacemos para tratar de entenderte, Señor, de conocerte y acercarnos más a ti. Señor, te pedimos que sigas bendiciendo de una manera especial a Edwin por el tiempo, Señor, que se ha tomado para poder formarnos en tu palabra, Señor. Hablándonos la verdad, Señor, una doctrina pura, fundamentada en cada uno de los versículos que tú pusiste en el libro de la Biblia, Señor, para que nosotros podamos recibir una doctrina sana, Señor, verdadera, de lo que tú ordenaste, Señor, para conforme tu voluntad vivamos por esta tierra. Señor, permite que nosotros cada día podamos seguir perfeccionándonos, poder santificarnos en ti, poder seguir comprendiendo de la manera que lo vamos haciendo acerca de cuál es tu voluntad para las personas que tú has llamado y para quienes tú has escogido, Señor. Gracias por permitirnos entender la importancia de quienes son tus siervos, Señor, de quienes hacen tu voluntad y de quienes predican tu palabra. Gracias, Padre, porque aún cuando no tenemos mucho conocimiento, hemos podido transmitir todo lo que hemos aprendido a quienes nos rodean. Y hemos visto cambios, Señor, en las personas que están a nuestro alrededor. Y hemos visto cómo han sido receptivos para escuchar lo que nosotros hemos de compartir con ellos. Permite que cada corazón, Señor, que esté a nuestro alrededor pueda recibir tu palabra, tu pan, Señor, tu divinidad, comprender lo que tú eres, Señor, agradarte nosotros en cada una de nuestras acciones. Señor, no dejo de manifestar lo agradecida de manera especial en mi persona que estoy por esta oportunidad que hemos tenido de aprender de mano de una persona como Edwin, que nos ha guiado, Señor, con verdades tan claras, con una explicación, Señor, tan excelente que no tenemos ni siquiera dudas acerca de lo que Él nos ha ido guiando, Padre. Bendícelo, Señor, de una manera especial. Permite que Él pueda ser siendo multiplicador de lo que es tu evangelio. Y que asimismo, como cada día, Señor, nosotros hemos sacado un tiempo para ti, también continuemos haciéndolo en nuestras habitaciones, Señor, en nuestros hogares y a cada momento. Porque con este estudio, Padre, hemos entendido y hemos aprendido que a ti se te tiene que servir en todo instante, que nuestro despertar, Señor, debe ser tú y nuestro anochecer, Señor, y nuestra última palabra debe ser contigo, y que nuestros corazones deben de estar rendidos ante ti para que podamos, Señor, cosechar todo lo que tú tienes para quienes te sirven. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y te pedimos que esto pueda ser multiplicado a otros, Señor. Y aunque nuestra intención sea seguir llevándolo y que quienes no lo reciban, Señor, tú puedas abrir su corazón para que todos puedan ser salvos en tu nombre, Padre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Zule. Sí, estamos despedidos. Dios les bendiga a todas. Recuerden entrar, como les decía, al canal y siempre repasen esas clases, escúchenlas nuevamente y verán que será de gran edificación. Dios les bendiga y Amén. nos vemos pronto. Bye bye. Bendiciones Amén. para Bye, Buenas todos. noches. bendiciones.